Hola a todos y bienvenidos a otro video de Sense Cryptos. Mi nombre es Matías y el día de hoy hablaremos sobre Bitcoin. Analizaremos los retornos históricos por cada uno de los ciclos del mercado. Si les gusta el contenido no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activen la campana para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Iniciemos. Cuando vemos la gráfica de Bitcoin desde lejos, podremos observar que es un activo que durante toda su historia solo ha subido con el tiempo. Si tú has mantenido tu posición en caso hayas comprado en alguno de estos picos, por ejemplo, o en alguna otra mala ocasión, si mantuviste tu posición por suficiente tiempo, eventualmente habrás obtenido retornos bastante atractivos en este mercado. Así como Bitcoin también ha tenido grandes caídas, lo que tiene también son movimientos explosivos al alza. Y es que de hecho cada una de estas caídas es la consecuencia de un movimiento explosivo al alza en el precio de Bitcoin. Si uno junta estos dos movimientos, el movimiento explosivo al alza seguido del largo periodo de consolidación, obtendremos lo que en nuestra teoría se denomina un ciclo del mercado. Y es que a lo largo de la historia, Bitcoin ha continuado demostrando este movimiento cíclico durante su movimiento en el precio. Cada ciclo, según esta teoría, inicia en el fondo del mercado y no termina hasta el siguiente fondo. Como podrán observar, conforme pasa el tiempo que toma en alcanzar el pico del mercado respecto al fondo va incrementando. Por ejemplo, en el primer ciclo tuvimos un tiempo de aproximadamente 330 días en alcanzar el tope del mercado. En el segundo ciclo 750, en el tercero 1085 y hasta el día de hoy este cuarto ciclo se encuentra en 1085 días aproximadamente. Otra cosa que vale la pena resaltar es que mientras pasa el tiempo cada vez los retornos son menores y lo que sucede es que mientras el activo va incrementando su cap de mercado, cada vez requiere que más dinero ingrese al mercado para tener un movimiento al alza en su precio. Por lo tanto, fue muy fácil mover el precio durante estas primeras etapas que lo que está sucediendo en este año 2021. Otra forma de evidenciar los retornos reducidos es si extraemos la información de este gráfico y ponemos ciclo al costado de ciclo, cada uno desde el fondo del mercado. Al extraer la información del primer ciclo, podremos observar que desde el fondo del mercado hasta el tope tomó aproximadamente 319 días y tuvo un retorno de 572. Este 572 es el multiplicador si uno hubiese comprado en el fondo del mercado. Eso significa que si hubieses invertido $1000 al inicio del ciclo, hubieses tenido un retorno de 1000 por 572, lo cual equivale a $572,000. Algo clave que vale la pena resaltar también es que en esta gráfica se han extraído solo los cierres de los días, porque de hecho, si tomamos también los palos de las velas, el primer ciclo de Bitcoin tuvo retornos de aproximadamente 700x. Sin embargo, solo estamos usando los cierres, por lo cual tenemos un valor de 572 aproximadamente. El segundo ciclo tomó más tiempo, como podrán observar. En alcanzar el pico del mercado, nos demoramos aproximadamente 741 días y tan solo hubo un multiplicador de por 550. Como el caso anterior, si hubieses invertido $1000 en el fondo del mercado y lo hubieses vendido en el pico, tendrías $550,000. Este segundo ciclo está caracterizado por tener un doble pico, uno del cual ocurrió a aproximadamente 503 días con un retorno de por 102 y el segundo en aproximadamente 741 días con el retorno de 550x. El tercer ciclo, como podrán observar, es aún más extenso que los dos anteriores y tomó aproximadamente 1070 días en alcanzar el pico de mercado. En este caso el pico fue un por 71 respecto a la inversión inicial. Si hubieses invertido $1000, hubieses tenido al final del ciclo $71,000. Otra cosa interesante que se puede observar del retorno de estos primeros ciclos es que de hecho cada uno de los ciclos no solo va incrementando el tiempo en alcanzar el pico y tener el retorno reducido, sino es que durante la gran mayor parte de los ciclos siempre se encuentran por debajo del anterior ciclo. Eso significa que durante ningún momento un ciclo tuvo mejor performance que un ciclo anterior durante cualquier etapa de este. Y eso nos lleva al caso del ciclo 4. Podrán observar que el ciclo 4 hasta la actualidad ha tenido un tiempo de aproximadamente 1076 días con un retorno máximo de aproximadamente por 21. Y durante una buena parte de este ciclo, de hecho hasta aproximadamente 938 días dentro del ciclo, el ciclo 4 tuvo una mejor performance que el ciclo 3.
Eso quiere decir que el ciclo 4, según esta teoría, estuvo sobreextendido por bastante tiempo. Y es que esa sobreextensión fue lo que finalmente nos llevó a tener la capitulación de mayo, lo cual envió el retorno por debajo del ciclo 3, que es donde actualmente nos encontramos en estos momentos. Otra característica bastante interesante es el comportamiento que está teniendo el ciclo 4 respecto al ciclo 2. Como podrán observar, la etapa de sobreextensión del ciclo 4 es algo bastante similar a lo que ocurrió durante el ciclo 2. Sin embargo, este ciclo 4 lo que demuestra es una versión extendida del ciclo 2, donde durante un momento alcanzamos un pico de sobreextensión en el ciclo 4, al igual que en el ciclo 2, lo cual hizo que el mercado necesite de una etapa de enfriamiento durante los próximos días antes de alcanzar la última elevación en el precio y la elevación que nos llevó hasta el pico del mercado. Si por ejemplo tuviésemos que estimar un pico en base a toda la información que acabamos de recolectar, podríamos resumirlo en la siguiente gráfica. El primer ciclo tuvo un tiempo hasta su pico máximo de 318 días. El segundo ciclo, en llegar al pico, tuvo un tiempo de 741 días y el tercer ciclo de 1070. Todos estos días son el tiempo que se demoró desde el fondo del mercado en cada ciclo correspondiente. Podremos observar que el tiempo en el cual incrementó en alcanzar el pico el segundo ciclo respecto al primero fue de 423 días. Y el tiempo que incrementó el tercer ciclo respecto al segundo fue de 329. Por lo tanto, con una pequeña proporcionalidad, en caso este escenario se siga manteniendo, podríamos esperar que el cuarto ciclo tenga un pico en aproximadamente 1305 días. ¿Y qué significa esto? Si regresamos al gráfico y nos extendemos por 1305 días, podríamos esperar que el pico del mercado se encuentre en aproximadamente mediados del 2022, para ser más exactos, inicios de julio del 2022. Por lo tanto, tendríamos todavía bastante tiempo antes de alcanzar este tope en el mercado. Por supuesto que suponer que se va a seguir manteniendo esta proporcionalidad entre los días de incremento entre cada pico respecto al fondo del mercado de cada ciclo es completamente dudoso y es únicamente especulativo. Podría ser que no se repita de esta forma y que simplemente el cuarto ciclo se tome exactamente el mismo tiempo de incremento entre el ciclo 3 y el ciclo 2, que es 329 días. En ese caso, si tuviésemos que extendernos 329 días en vez de 235, podríamos esperar el pico del mercado en aproximadamente mediados de octubre del 2022. Respecto a los retornos, podemos hacer un análisis similar. Por ejemplo, en el primer ciclo tuvimos un retorno aproximado de 720 y en el segundo ciclo un retorno aproximado de 550. Esto significa que la división entre los retornos fue de 1.3. Entre el ciclo 3 y el ciclo 2, retornos de 72 y retornos de 550, la relación es de 7.6. Y es aquí donde el análisis se vuelve bastante más complejo. ¿Por qué? Porque la diferencia entre retornos es muchísimo más grande respecto a los días. Entonces, por ejemplo, ¿qué tendríamos que colocar aquí? ¿Cuál sería el número que tendríamos que colocar aquí para calcular el retorno del ciclo 4? ¿Sería, por ejemplo, el promedio de los otros anteriores o el máximo entre los otros anteriores o incluso sumar la diferencia entre ambos? Si, por ejemplo, tomáramos el máximo de 7.6, esto nos daría un retorno de aproximadamente 9.5 respecto al fondo del mercado. Y para un precio del fondo del mercado de $3.300, esto implicaría un tope de $31.000, lo cual claramente no ha ocurrido. Entonces ese no es el escenario. De hecho, el número tiene que ser mucho menor a 7.6. Tal vez el número sea un promedio entre los otros dos. Si fuese un promedio entre los dos números, nos daría un retorno del mercado de aproximadamente 16.1. En este caso, el valor de Bitcoin sería de aproximadamente $53.130. Y nuevamente, ese no es el caso que está sucediendo en estos momentos, porque Bitcoin ha alcanzado valorizaciones de $69.000. Y es que en este punto es donde realmente se vuelve difícil poder estimar el precio respecto a este tipo de análisis. Definitivamente lo más fácil, según este análisis, es estimar los tiempos, más no los posibles retornos. En resumen, la historia muestra que los retornos reducidos son claves para predecir el comportamiento de Bitcoin. No basta con mirar en el pasado y asumir que las cosas se darán de la misma manera. Es más, como hemos visto, cada ciclo tiene sus propias peculiaridades y este no es la excepción. Si les gustó el contenido, no olviden de darle like al video, suscribirse al canal, su apoyo siempre es enormemente apreciado. Muchas gracias y espero verlos en el siguiente video.